Sudaba a través de mi camiseta, apretaba los dientes para evitar que el polvo me entrara en la boca y repetía un mantra silencioso: este es mi último trabajo. Después de esto, me jubilo en algún lugar frío. El desierto tenía otras ideas. Se extendía ante mí en una extensión ondulante de naranja y gris pálido, azotada por mis hijos gemelos, cuyo calor latía en el silencio. A mis 48 años, tenía el dolor articular y el sentido común justos para preguntarme por qué había aceptado rastrear estas antiguas rutas comerciales a pie. Mi escáner portátil de reconocimiento sonaba de vez en cuando, detectando tenues rastros de mineral o interés arqueológico. Mi cliente, una organización desconocida que se hacía llamar Fundación Balene, afirmaba que estas crestas formaban un corredor comercial, pero como de costumbre, omitieron la parte donde no estaba cartografiada correctamente. Así que podía vagar durante semanas sin ver más que remolinos de polvo y piedras blanqueadas. El 9º día, me topé con una cresta que se parecía a todas las demás, excepto que algo reflejaba la luz justo al otro lado. Ya sabes cómo brilla el aire cuando hace demasiado calor. A veces se ven ilusiones, formas que bailan en el horizonte. Pero esta vez, el brillo formaba líneas rectas, y recuerdo haber pensado: es imposible que la naturaleza dibuje líneas tan nítidas. Entrecerré los ojos, busqué en mi mochila el viejo y maltratado Beox y me concentré. La neblina de calor se disipó para revelar lo que parecían estructuras, pequeños bultos, sombras, tal vez chozas o casas. Mi primer pensamiento no fue de emoción. Fue de precaución. Me había encontrado con tribus nómadas en otros mundos que no veían con buenos ojos a los forasteros. Algunos llevaban rifles de plasma avanzados y vestían pieles de animales. Otros solo querían que los dejaran en paz. Así que coroné esa cresta sigilosamente, buscando señales de siglos, torres de vigilancia, cualquier cosa. Solo vi figuras altas y delgadas entre esas chozas, de arcilla o piedra, posiblemente con telas que cubrían el cielo formando marquesinas. Ni rastro de vehículos, paneles solares ni tecnología avanzada. Ningún movimiento, salvo el aleteo de la tela en el viento del desierto. Tenía la boca reseca, pero los nervios eran más agudos que la sed. Me detuve, escuché, no oí nada más que el viento silbando sobre la arena. Entonces me colgué la mochila al hombro y empecé a caminar. Quizás tendrían agua de sobra, o quizás me dispararían en cuanto me vieran. Pero la misión requería que documentara cualquier cosa que pudiera indicar una presencia comercial histórica, así que seguí adelante. A medida que me acercaba, los bultos tomaban forma. Edificios, sí, pero con detalles elaborados, relieves en los marcos de las puertas, patrones en espiral cincelados en las paredes. El lugar era antiguo, pero sorprendentemente intacto para ser un asentamiento en el desierto. No debería existir aquí, no en medio de la nada. El sol abrasaba el suelo con tanta fuerza que mis botas apenas dejaban huellas, pero mantuve mis pasos lentos y con las palmas abiertas para demostrar que no era una amenaza. Era como atravesar un sueño. Telas de colores colgando de cuerdas, crujiendo suavemente, formas que podrían ser jarrones o recipientes posadas en repisas. Y entonces los vi. Surgieron de detrás de las esquinas, de arcos, de debajo de las lonas, una hilera de figuras altas, cada una esbelta y majestuosa. Piel morada que parecía cambiar de tono entre lavanda y violeta más oscuro, cabello pálido, trenzado o atado con broches dorados. Vestían túnicas sueltas, de color blanquecino o canela, cada túnica cubierta de símbolos dorados que brillaban bajo el sol. Y ninguno tenía un arma, ni espadas, ni rifles, ni una postura amenazante. Simplemente estaban allí de pie, mirándome con ojos grandes y serenos. Soy Callen Bass, un hombre bastante común, y mido quizás 1,72 metros en un buen día. Estas mujeres alienígenas medían entre 1,65 y 1,90 metros. Su postura las hacía parecer aún más altas. Sus ojos me seguían como si fuera una criatura imposible, algo salido de una leyenda. Esperaba miedo u hostilidad,
pero lo que encontré fue un silencio tranquilo y mesurado. El viento amainó, dejando solo el roce de la tela y un tenue tintineo metálico proveniente de algún lugar que no pude identificar. Entonces ella dio un paso al frente, la de oro. Mientras las demás llevaban túnicas o capas con solo hilos parciales de oro, la suya brillaba con él, cada pliegue de tela bordado con diminutos patrones en espiral. Llevaba el cabello recogido, revelando el arco de sus pómulos, la carnosidad de su boca y unos ojos que ardían suavemente, de un color a medio camino entre el ámbar y la miel. No habló, simplemente caminó hacia mí, quizás a 2 brazos de distancia, dejándome ver cada detalle de su rostro. Las líneas no eran ni duras ni excesivamente delicadas. Era un rostro atemporal que transmitía autoridad. Me quedé paralizado, levantando cuidadosamente las manos para demostrar que no tenía intención de hacer daño. Ella también levantó una mano, no como una agresión, sino como un suave eco de mi gesto, y juro que, por un instante rarísimo, sentí como si todo el desierto estuviera escuchando. El silencio era tan absoluto que podía oír el leve crujido de mi propio sudor secándose en mis mejillas. Me miró como si me reconociera de otro lugar, como un sueño que había tenido o una profecía que esperaba cumplir. Me recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Miré a mi alrededor, intentando determinar si debía mostrar alguna costumbre o señal de respeto, pero ninguna se movió para detenerme o apartarme. Simplemente observaban, con rostros tranquilos pero atentos. Opté por el saludo más sencillo posible. Me puse la mano en el pecho e incliné ligeramente la cabeza. Sin palabras porque no me habían invitado a hablar. Me observó un segundo más, como si leyera algo más profundo. Entonces, sus labios se curvaron en lo que podría haber sido el inicio de una sonrisa, o quizás solo curiosidad, y se hizo a un lado, haciendo un gesto con la palma abierta. Las otras mujeres se apartaron, dejando espacio. Sentí las piernas temblorosas de alivio. Asentí levemente y caminé hacia el interior de su aldea. En el centro había una plataforma elevada, sombreada por amplias franjas de tela, como un espacio común al aire libre. Una de las mujeres mayores, con el pelo casi blanco, se acercó con un gran cuenco de barro. Salía vapor de dentro, pero resultó no ser comida, sino agua, posiblemente calentada por el sol o por algún método interno que no pude ver. La dejó a la sombra, me miró, asintió levemente y retrocedió un paso. Comprendí que me ofrecían beber o quitarme el polvo. Así que me acerqué, arrodillándome con cuidado, y tomé un puñado. Tenía un sabor limpio, con un toque mineral. En ese momento, era más dulce que cualquier bebida que hubiera probado. Bebí despacio, sin querer parecer desesperada, aunque estaba increíblemente sedienta. Luego me pasé un poco por la cara y el cuero cabelludo, dejando que la arenilla y el sudor seco se desprendieran. Sentí una oleada de alivio por todo el cuerpo. Volví a inclinarme ante ellas en señal de agradecimiento. Nadie respondió verbalmente, pero sentí su aceptación. Una de las mujeres más jóvenes extendió una estera tejida y la señaló. Parecía una invitación al descanso. Me senté, crucé las piernas y exhalé. Me rodearon a una distancia prudencial, un círculo silencioso de observadores. La mujer de oro seguía siendo la más cercana, aunque no tanto como para sentirme amenazada, solo observaba. Mi instinto me decía que no forzara la conversación. La comunicación llegaría con el tiempo. Así transcurrió el día. Nadie me dejó sola, pero tampoco me presionaron. Me trajeron pequeños cuencos de algún tipo de comida, granulada, ligeramente dulce, con trocitos de fruta seca del desierto que recordaban al albaricoque ácido. Intenté ofrecerles un poco de mis propias raciones de campo a cambio, pero solo estudiaron el envoltorio con cierto interés y luego se negaron cortésmente. El calor del día arreciaba, y agradecí la sombra. Los soles gemelos finalmente se ocultaron tras las agujas rocosas del oeste, proyectando largas sombras. El grupo, quizás unas 30 o 40 personas en total, todas mujeres adultas,
Se reunió en grupos más pequeños, hablando en voz baja en un idioma musical y cadencioso que no podía ni siquiera descifrar. Cayó la noche y la temperatura bajó bruscamente. Alguien me trajo una manta fina. Asentí agradecida, envolviéndomela sobre los hombros, y aún así nadie me pidió que me fuera. No sabía qué significaba todo esto, porque eran todas mujeres, porque toleraban mi presencia o como esta aldea sobrevivía en un entorno tan hostil. Pero había una calma subyacente, una sensación tácita de, espera, observa. A ver qué pasa. Al llegar la mañana, descubrí que había dormido acurrucada cerca de la plataforma central, ya que la aldea alienígena se había sumido en el silencio durante las horas más frescas. Una a una, salieron de sus chozas o alobes, saludándose con pequeñas ramas o suaves toques de dedos. Entonces apareció la mujer de oro. Salari, llegué a pensar en ella, aunque no tenía confirmación de si ese era su nombre. Me miró a los ojos con la misma intensidad serena y luego se acercó a mí. Esta vez habló. Su voz, aunque suave, tenía suficiente resonancia como para que los demás se callaran al instante y se volvieran a escuchar. Ningún humano ha estado en este lugar durante 4000 años. Su básico era casi perfecto, aunque cadencioso y con un ligero acento. ¿Por qué no hablaste? Tuve que tragar saliva antes de responder. Mi voz sonaba áspera por la sequedad del desierto. Porque no me habían invitado. Me observó. Mi respuesta debió sorprenderla, aunque no pude interpretar sus emociones exactas. Entonces, una sonrisa genuina curvó sus labios. Entonces, puedes quedarte por ahora. Me presenté. Keyenbas, un topógrafo. Ella asintió. Silari. Hablo por mi gente. Ahora tenía un nombre. No ofreció más detalles, y no quise entrometerme. Al menos teníamos una base establecida. Ella estaba a cargo, o al menos era su representante. Solté un suspiro tembloroso de alivio, hice una reverencia cortés y dije, gracias. Su hospitalidad es generosa. Ella simplemente se giró, indicándome que la siguiera. Así lo hice, caminando detrás de ella por un estrecho sendero entre chozas que parecían más antiguas que muchas ruinas que había estudiado. La piedra estaba grabada con glifos en espiral que me recordaron algo que había visto en un museo dedicado a las culturas preimperiales del desierto, pero estos parecían más nítidos, mejor conservados. Salari se detuvo en una pared particular tallada con líneas y arcos que formaban una secuencia que podría ser abstracta. Historia. Tocó un símbolo con forma de semicírculo del que emanaban líneas. Esto marca los ciclos de los sueños, dijo. Este es el registro que guardamos. Escuché, observando cómo las yemas de sus dedos trazaban cada hendidura con reverencia. ¿Cuánto tiempo los conservan? Deslizó la palma por el siguiente panel. Desde que llegamos, desde antes de que la arena se moviera y cubriera los viejos caminos, 4000 años. Hizo una pausa y se giró ligeramente hacia mí. Conservamos el recuerdo, para que no se pierda. Ningún humano vino después del gran éxodo hasta ahora. La mención de un éxodo despertó mi interés profesional. Antes vivía gente aquí, más humanos o un asentamiento. Comerciantes. Traían semillas, tela, baratijas de metal. Luego desaparecieron, llevándose el camino consigo. Nos quedamos a cargo de custodiar lo que olvidaron llevarse. El eco de su partida. La voz de Solari no transmitía amargura, solo una especie de aceptación atemporal. No sabíamos si algún otro humano regresaría. Dudé, sin saber qué decir. Solo soy un topógrafo. Probablemente no era lo que esperabas. Se giró por completo, sus ojos dorados me escrutaron. No esperábamos a nadie. Su mirada se detuvo, y sin embargo soñábamos con un hombre que entrara en nuestra historia, uno que no hablara primero. Siempre era un enigma. Una punzada de asombro me recorrió la espalda. Intenté mantener la compostura. No me daría demasiada importancia. Mis clientes me envían a rastrear rutas antiguas, a ver si hay algún rescate o recurso.
Podrían venir en masa si informo de un asentamiento habitable aquí. Me observó durante un largo rato. ¿Nos denunciarás? Era una pregunta directa. Comprendí el verdadero motivo de su mirada directa. Me estaba poniendo a prueba, a ver si pretendía abrirlos a la intrusión. El recuerdo del silencio, la calma, la intangible sensación de santuario que ofrecía este lugar regresó de golpe, y descubrí que mi respuesta era fácil. No si no quieres. La expresión de Salari se transformó en alivio, tan sutil que podría haber pasado desapercibida si no hubiera estado observando su rostro con tanta atención. Eso era lo que esperaba. Me guiaron con delicadeza hacia su ritmo diario, aunque guiarse quizás sea una palabra demasiado fuerte. Simplemente me dejaron observar. Los vi tejer telas, remendar paredes, clasificar hierbas secas para cocinar o para medicinas. De vez en cuando me ofrecía a ayudar y lo permitían. Nunca con grandes gestos de agradecimiento, sino con pequeños gestos de agradecimiento. Por ejemplo, usé una resina suave que llevaba en la maleta, útil para sellar equipo en tormentas de arena, para reparar un mortero de piedra agrietado que usaban para moler semillas. Mi intento de interactuar con su mortero y mano me arrancó sonrisas curiosas, sobre todo de los más jóvenes. Con el tiempo, Salari se me acercaba con más frecuencia, dándome pequeños detalles de contexto para cada tarea o tradición diaria. Caminaba 3 pasos por delante, manteniendo cierta formalidad, hasta que una tarde simplemente se puso a mi lado, como si fuéramos iguales. Lo noté más en retrospectiva. De repente, nuestras huellas caminaban paralelas en la arena, en lugar de que las suyas guiaran las mías. Algo en ese detalle me hizo sentir aceptada. Me llevó a una cámara más grande, semiconstruida en la roca, donde un enorme mosaico de glifos se extendía por la pared desde el suelo hasta el techo. Este lugar, explicó, era el registro interior. Cada panel de glifos contaba la historia de un voto o un recuerdo. Algunos paneles representaban 1 o 2 soles o formas cósmicas en espiral que podían representar tormentas o viajes. Otros contenían curvas repetidas que recordaban huellas. Reconocí formas humanoides estilizadas en algunas esquinas, algunas más pequeñas, otras más grandes. Las más grandes a menudo en posiciones de donación o enseñanza. Este es el lenguaje antiguo, dijo en voz baja. Parte proviene de la cultura original que nos fundó. Parte proviene de los humanos que nos visitaron. Con el paso de los siglos, se fundió en un solo tapiz, pero muchos de sus significados se han perdido. Solo preservamos lo que podemos interpretar. Pasé la yema del dedo sobre un glifo que parecía una ola estilizada alrededor de una estrella. Hacen todo esto para mantener vivo el pasado. Salari asintió. Recordamos para no desligarnos. Nuestro desierto es amplio y el tiempo puede tragarlo todo si se lo permites. No se lo permitimos. Cada cuidadora aprende de estos muros y los transmite. ¿Cuidadora?, pregunté, mirando su atuendo dorado. Sonrió con dulzura. Soy la cuidadora de la línea del recuerdo, la primera hija del primer hijo. Nosotros sostenemos la continuidad. Otros se encargan de las tareas cotidianas, la cosecha, el agua. Todos servimos en lo que se necesita. Pero fui elegida para hablar por la aldea cuando deba hablar. Ese es mi voto. La magnitud de sus palabras me invadió. 4000 años de continuidad, de vigilancia silenciosa, de esperarme, o tal vez solo a cualquier humano que pasara por allí. La idea de que nadie más hubiera venido en milenios me aturdía, pero había un sutil orgullo en su postura, una seguridad de que ninguno de ellos se veía como un miserable náufrago en el desierto. Existían allí por elección o por tradición, y eso les bastaba. Salari me mostró más de sus tareas. Cribar semillas de arbustos del desierto que sobrevivían bajo los soles gemelos, recolectar humedad al amanecer proveniente de redes intrincadamente tejidas que atrapaban la condensación. Todo era cíclico, nada se desperdiciaba, sin grandes ilusiones de recursos infinitos, y poco a poco me dejaban ayudar. Cuando rellenaba una jarra de agua o llevaba una cesta tejida,
Ella a veces me ponía la mano en el hombro para decirme, bien hecho o gracias. Ese simple contacto se sentía significativo, no casual, como si cada gesto fuera una bendición en lugar de una mera cortesía. Una tarde, mientras el sol se ponía tras la cresta, tiñendo las dunas de lavanda y naranja, me quedé fuera de las cabañas observando el horizonte. Mi cliente había contactado con mi comunicador antes. Misión cumplida. Regreso a la base. Mi contrato decía que podía regresar para el pago final. Pero no me moví. Me quedé mirando ese sendero polvoriento. Debió percibir mi agitación porque se acercó en silencio, su silueta una elegante línea contra el cielo. ¿Te vas?, preguntó en voz baja. Debería. Mantuve la calma. Me esperan. Ella asintió, pareciendo comprender el concepto de obligación. En esa dirección, más allá de la cresta, tus barcos y ciudades esperan. Una vida diferente. Asentí, conteniendo la respiración. Siento que no debería molestar más. Vine sin invitación. Has sido generoso, pero no puedo quedarme para siempre. Guardó silencio un largo momento. El silencio regresó. El viento alborotó los bordes de su túnica. Finalmente, volvió sus ojos dorados hacia mí. No te necesitamos, dijo, y no fue cruel ni despectivo. Simplemente estaba afirmando un hecho. Su gente había sobrevivido siglos sin mí. No les faltaba nada fundamental que yo pudiera ver. Pero, añadió en voz baja, soñamos que vendrías. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y qué decía ese sueño? Su mirada se desvió hacia el horizonte y luego volvió a mí. Que un hombre llegara desde las dunas abrasadoras, se parara entre nosotros sin intentar moldearnos a su imagen y semejanza, y dejara tras de sí una onda en la arena, una nueva historia en nuestras paredes. Nuestros antepasados pensaron que podría ser una señal de cambio, o quizás solo una prueba para ver si nos mantendríamos fieles a nosotros mismos. Se acercó un paso más. Mantenemos nuestras costumbres. No las abandonamos. Pero eso no significa que no haya lugar para otro entre nosotros si ese otro no intenta reescribir quiénes somos. Tragué saliva. No quiero cambiar nada. No es mi lugar. Salari asintió con expresión indescifrable. Eso dijiste, y lo cumpliste. No nos impones nada. No exiges nada. Simplemente existes aquí con nosotros. Esta es la ofrenda más excepcional. Sentí una opresión en el pecho, un extraño aleteo que podría haber sido alivio o anhelo. Supongo que así soy. Sí, dijo. Entonces su mirada se desvió hacia el dispositivo tranquilo en mi mano. Y quién serás si te quedas es una decisión que debes tomar. No pedimos tu devoción. Solo te pedimos que escuches al desierto. Deja que él elija si realmente perteneces. Esa noche di vueltas en la colchoneta que me habían dado. Mi mente daba vueltas con 1000 pensamientos. El sueldo de la Fundación Balín, el próximo trabajo, la rutina habitual de terminar un contrato, aceptar otro, vagar de planeta en planeta. Mi vida siempre se había construido en torno a seguir adelante, sin llegar a echar raíces. Mientras tanto, esta aldea ofrecía algo intangible: quietud, aceptación, tal vez pertenencia. ¿Pero era eso para mí? ¿Podría un viejo y polvoriento topógrafo encontrar significado en un lugar que no le necesitaba ni le exigía nada? Cerca de la medianoche volvió a mí, no de forma elaborada, solo una suave presencia en la puerta. Me levanté y ella me hizo señas para que la siguiera. Caminamos bajo la luz de la luna, cruzando dunas que brillaban plateadas. Me condujo a un mirador con vistas a toda la aldea, donde las estructuras formaban un sutil patrón a la luz de las estrellas. Parecía antiguo, sagrado, las líneas de los edificios se alineaban con los ángulos de los hijos gemelos. Se me cortó la respiración. Salari habló, en voz baja, pero resonante. No te llamamos, pero aquí estás. Y el sueño decía que vendría sin armas, sin dar órdenes. Solo se quedaría si su corazón se calmaba lo suficiente para oír nuestro silencio. No sabemos si tu corazón está tranquilo,
pero has escuchado más de lo que has hablado. Eso es significativo. Abrí la boca, sin saber si debía responder, pero ella me puso un dedo suavemente en los labios. SHH. Antes de que te vayas, debes saber algo. No te esperaban. Sin embargo, el sueño nos dio esta posibilidad, que el hombre que vino no solo pasara de largo, que se quedara para aprender nuestras costumbres, para convertirse en el guardián de nuevas historias, pero solo si quería. No te encadenamos. Respiró lentamente, bajando la mano, con los ojos brillando levemente a la luz de la luna. No te pediré que te quedes. Te ofrezco mi mano si deseas caminar a mi lado. Nuestra historia te aceptará. Si te vas, no te maldeciremos. Simplemente continuaremos como lo hemos hecho durante siglos. Ambos caminos existen. ¿Cuál eliges? Mi pulso latía con fuerza. No me estaba suplicando ni manipulando. Me estaba dando una opción clara, completamente libre. Mi mente se llenó de viejos arrepentimientos, viejas cargas, y entonces recordé la sensación. La calma que me invadió en cuanto vislumbré estas cabañas, como ningún conflicto me agobiaba, salvo mi propio miedo a perturbar la silenciosa santidad que albergaban. Comprendí que quería seguir siendo parte de ese silencio, no para gobernarlo, no para moldearlo, sino simplemente para ser recibido por él. Puse mi mano sobre la suya, dejando que nuestras palmas se encontraran. Exhaló suavemente, como si la tensión la abandonara. No volvimos a hablar esa noche. Las palabras habrían roto el hechizo. En cambio, observamos los arcos lunares moverse por el cielo, uno al lado del otro, escuchando el tenue zumbido del desierto. Al amanecer, había tomado mi decisión. Apagué mi comunicador. Mi cliente acabaría enviando a alguien más o concluiría que me había perdido. Esperaba que me tacharan de ausente, pero nunca me había sentido tan seguro en mi vida. Me acerqué a Salari esa mañana y la encontré de pie cerca del muro de glifos. Se giró al oír mis pasos, con expresión paciente. Coloqué con cuidado mi dispositivo, mi equipo, mi escáner portátil, todo lo que me ataba al exterior sobre una repisa de piedra. Entonces la miré a los ojos, dejando que el silencio hablara por mí. Ella asintió, comprensiva, con una especie de alivio o satisfacción en sus rasgos. No sé si lo llamaría amor a primera vista, pero ¿qué otra cosa podría haber sido? No fue la típica oleada de pasión. Fue una cuerda lenta y resonante que vibraba entre nosotros, la sensación de que éramos dos fuerzas serenas que se encontraban en el vacío. Ella reconoció que yo no albergaba ilusiones de heroísmo, ninguna necesidad de corregir ni conquistar. Reconocí en ella una profundidad que hacía triviales las palabras. Quizás éramos simplemente dos almas mayores que conocían el valor de la compañía silenciosa. Las semanas se convirtieron en meses cuando empecé a vivir entre ellas. Me enseñaron a recoger agua al amanecer con los sistemas de redes, a cultivar las plantas del desierto para nutrirme. Compartí algunos de mis conocimientos sobre refuerzos estructurales para que las cabañas resistieran mejor las ocasionales tormentas de arena, pero nunca intenté modernizarlas. Prosperaban gracias a sus tradiciones, y yo no tenía ningún interés en imponer nuevas tecnologías. En todo caso, sus antiguas y sostenibles costumbres me parecieron más avanzadas que el ajetreo habitual de las sociedades de Starlane, donde todo era efímero. Poco a poco, la aldea me fue integrando en su tapiz. Acepté pequeñas tareas, como transportar cántaros de agua, reparar una pared agrietada. La gente me despedía con una sonrisa discreta y agradecimientos. Aprendí algunas cosas básicas, lo suficiente como para decir, toma o puedes ayudar. De vez en cuando, compartíamos breves conversaciones sobre los estados de ánimo del desierto, el mejor momento para recolectar semillas o cómo interpretar ciertos glifos. Por la noche, me sentaba con Salari cerca del muro de mosaico. Me mostraba paneles nuevos, algunos más antiguos que la historia galáctica registrada, cada uno contando un fragmento de su linaje. Le hacía preguntas amables, nunca insistente. Ella respondía lo que podía,
a veces apoyando la cabeza en mi hombro si las historias eran tristes. El tiempo en ese lugar se sentía lento pero precioso. No nos precipitábamos en el romance como yo había conocido en la vida de ciudad. No había confesiones dramáticas ni ceremonias públicas. Era más bien una aceptación sin complicaciones. Me despertaba por la mañana y la encontraba arrodillada junto a una piedra de cocinar, preparando raíces del desierto al vapor. La ayudaba a recoger leña de los matorrales. Me pasaba un trozo, dejando que sus dedos se posaran en mi brazo. Veíamos salir el sol. Compartíamos agua. Al mediodía, hablábamos de reparaciones o de alguna nueva línea tallada en el muro de glifos. Por las noches, podía apoyar la cabeza en mí si estábamos demasiado cansados para movernos del patio. Cada gesto se sentía sagrado y cotidiano a la vez. Unos 6 meses después, noté que el silencio se había vuelto algo natural. Ya no sentía la necesidad de llenar los espacios con charlas. En cambio, encontré belleza en el sonido de la tela al viento, el crepitar del fuego por la noche, el arrastrar de las sandalias sobre la arena mientras las mujeres realizaban sus tareas. La gente de mi antigua vida lo habría encontrado sofocante, pero aquí estaba la paz. Así que sí, vivía allí ahora. Sin título, sin un puesto de autoridad especial, solo otro par de manos intentando mantener vivo nuestro pedazo de desierto. De vez en cuando, veía el brillo en los ojos de Salari que insinuaba lazos más profundos, una mirada persistente que me decía que ya no era solo una visitante. Era parte de ellos. Un día me guió a un rincón apartado de la cámara de mosaicos que no había estudiado con atención antes. El panel era más pequeño que los demás. La talla estaba inacabada. Colocó mi mano sobre él y guió mis dedos a lo largo del glifo parcialmente cincelado, una forma como una mano humana junto a un sol dorado. Se me cortó la respiración. Esta no era una historia vieja. Esto era nuevo, explicó con su voz suave y mesurada. Cada cuidador registra los eventos que nos moldean. Este es el glifo de tu llegada, el día que llegaste. La mano representa al ser humano. El sol representa a nuestra gente. Separados pero reunidos, ninguno eclipsando al otro. Sentí una extraña emoción. Tracé el glifo suavemente. No sé qué decir. Ella sonrió. Luego no dije nada. Es solo una parte de la historia, pero ahora es nuestra. Algo. Un calor inundó mi pecho, una silenciosa gratitud que apenas podía articular. Me incliné, presionando mi frente contra la suya, lo que se había convertido en nuestra muestra privada de afecto. Dejó que sus ojos se cerraran, exhalando suavemente. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en una estera tejida bajo la luz de las estrellas, me dijo palabras que nunca esperé escuchar. No eres el héroe que pensábamos que vendría, dijo con un tono burlón en la voz. Sin armadura brillante, sin grandes discursos, y aún así, nuestro sueño se cumplió con tu presencia de forma más perfecta que la de cualquier héroe. Solté una risita. Nunca tuve mucha facilidad para los discursos ni las armaduras. Me rozó la mejilla. No necesitábamos un salvador. Solo necesitábamos a alguien que velara con nosotros, que no se inmutara ante los siglos ni intentara enterrar nuestro silencio con ruido. Tú lo hiciste. Tomé su mano, sentí la suave calidez de su piel. Me quedé porque quería, porque lo necesitaba. Creo que tú sí. Sonrió, sus ojos brillando de nuevo con ese cariño silencioso. Y ahora tu nombre, tus pasos, tu historia, pertenecen aquí, tanto como tú. Apreté la garganta. A veces me pregunto si te fallaré. Si algún día recaigo en viejos hábitos, intentaré arreglar lo que no funciona. Roto. Ella negó con la cabeza, presionando su palma contra mi pecho. Tu ritmo cardíaco es lento, constante, no inquieto. Por eso sé que no lo serás. Preferirías alejarte antes que causarnos daño. Pero espero que no te alejes más allá de estas dunas. Esa noche, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida. Ya no era un hombre atado por contratos ni sueldos. Mi identidad se había redefinido por la quietud,
por la amabilidad diaria, por un lugar que existía fuera del bullicio del comercio. No estaba seguro de cómo expresar ese cambio si alguien de mi antiguo mundo me encontraba, pero dudaba que alguna vez lo hicieran. El desierto se había tragado todos los caminos que conducían hasta aquí. Si llegaban grupos de búsqueda, probablemente regresarían, creyendo imposible encontrar un asentamiento. Pero la gente de Salari siempre había encontrado la manera de permanecer oculta a menos que decidieran lo contrario. Durante el año siguiente, aprendí más de su idioma, sobre todo lo básico, a saludarlos adecuadamente, a agradecerles la comida o a compartir chistes sencillos. Se burlaban de mí, en voz baja cada vez que intentaba pronunciar ciertas vocales que requerían un sutil movimiento de garganta. Bromeaba intercalando palabras básicas en las conversaciones, lo que las hacía sonreír. El propio conocimiento de Solarí del idioma básico también mejoró. Me contó que su abuela lo había aprendido mejor, tras haberlo aprendido de un monje viajero. El linaje del lenguaje era, en el mejor de los casos, fragmentado, así que había aprendido los fundamentos. Así fue como me habló al principio. Con el tiempo, tallé mi propio panel en la pared de mosaico con su ayuda. La forma de mi mano cuidadosamente grabada, y junto a él un remolino que simbolizaba el viento del desierto, la fuerza intangible que me había traído hasta aquí. Nunca había sido artista, pero mis líneas temblorosas aparentemente deleitaron a los más jóvenes, quienes dijeron que parecía la ola de Kalin, una pequeña ondulación en la piedra. Algunas noches, un vago recuerdo de la galaxia exterior me atormentaba. Me preguntaba si la Fundación Balin envió cazarrecompensas o si me habían escrito. ¿Enviaron nuevos topógrafos para rastrear mis pasos y también desaparecieron? Si alguna vez se topaban con la aldea, ¿cómo responderían estas mujeres? ¿Con la misma silenciosa aceptación, o simplemente se desvanecerían entre las dunas, sin dejar rastro? Una parte de mí temía que cualquier forastero irrumpiera con sus escáneres, intentando explotar el misterio de este lugar, pero intenté no dejar que el miedo me consumiera. El desierto tenía un don para engullir amenazas con la misma eficiencia con la que engullía caminos. Salari y yo nos acercamos de maneras tan simples como respirar. No hubo un gran anuncio, ninguna ceremonia de boda oficial. Ese no era su estilo. En cambio, existíamos juntos día a día, compartiendo agua al amanecer, recorriendo el perímetro al anochecer, durmiendo uno al lado del otro bajo el dosel por la noche. Ella apoyaba la cabeza en mi pecho y yo sentía el suave subir y bajar de su respiración, la tranquila seguridad de que estaba en paz. Los demás aldeanos simplemente lo aceptaban como si siempre hubiera estado destinado a ser así. Le pregunté a uno de ellos, una mujer mayor llamada Mrit, si nos desaprobaban a Salari y a mí. Mrit sonrió, me dio una palmadita en el antebrazo y dijo en un básico vacilante: «Ella es la cuidadora. Tú eres la cuidadora. Ahora comparten las líneas. Bien». Luego se alejó tranquilamente, dejándome con un cálido rubor en las mejillas. Así fue. Así encontré un lugar en el rincón más inesperado de la galaxia. Al no hablar primero, al negarme a pisotear sus tradiciones, de alguna manera me gané un lugar en su hogar. Con el tiempo, comprendí la lección más importante. El mundo, o en este caso, el desierto, no siempre necesita un conquistador, un maestro o un héroe. A veces solo necesita un testigo. Alguien que no desvíe la mirada ni lo interrumpa. Alguien que se quede quieto el tiempo suficiente para que se abra y diga: «Entonces estás aquí. Me estás escuchando». Y así fue. 3 años después de mi llegada, estaba cincelando un pequeño anexo a mi panel en el mosaic, describiendo cuidadosamente en forma de glifo el día en que una inusual tormenta del desierto llegó antes de lo habitual, y cómo nos ayudamos mutuamente a reforzar las cabañas. Era lento para tallar, pero metódico, decidido a que las líneas quedaran perfectas. Salari apareció a mi lado, colocando una mano delgada sobre mi hombro. Hice una pausa, mirando sus ojos inquisitivos. Se inclinó y susurró: «Gracias por no reescribirnos».
Sentí un nudo en la garganta. Nunca necesitó reescribirse. Eras perfecto tal como eras. Me rozó la mejilla con el pulgar. Sin embargo, ¿cuántos lo verían así? Tú sí. Por eso nuestra historia es nuestra. No solo mía. Apretó su frente contra la mía, un gesto tan simple pero tan profundo en nuestro mundo tranquilo. Cerré los ojos y exhalé. Pensé en la galaxia exterior, sus batallas, comercio, expansiones y la constante búsqueda de más. En ese momento, no quería nada de ella. Lo tenía todo aquí mismo. Un pueblo tranquilo bajo el cuidado de 2 hijos gemelos, un cuidador cuya mirada me hacía sentir conocido, y un pueblo que entendía que la existencia se trataba tanto de memoria y silencio como de progreso. Terminé mi tallado, retrocediendo un paso para admirar el nuevo glifo, un remolino alrededor de 2 soles, que simbolizaba la tormenta inesperada. Entonces, mientras ella estaba a mi lado, le tomé la mano. El silencio que me había recibido al llegar, ese silencio que parecía una prueba, regresó. Pero ahora me daba la bienvenida. El silencio decía, perteneces. Un año después, añadí una pequeña extensión a un grupo de cabañas para Salari y para mí. Nada elaborado, solo una cámara adicional donde podíamos guardar un registro de nuestra unión en forma de glifo. Un solo remolino me representaba a mí, un círculo ornamentado la representaba a ella. De vez en cuando, los aldeanos más jóvenes nos pedían que compartiéramos cómo nos conocimos, como simplemente entré un día y hablé sin agresividad ni arrogancia. Les dijimos que no dijimos nada al principio, y esa parte siempre los hacía sonreír, como si el silencio fuera la verdadera magia, que en cierto modo lo era. El tiempo pasó. La galaxia exterior siguió girando, probablemente evocando nuevas crisis o nuevas fronteras. Mi comunicador permaneció inerte en un estante, con la batería agotada. De vez en cuando, veía pasar un meteorito o un destello lejano en el cielo que podría ser una nave espacial. Si alguna vez se acercaba, confiaba en que el desierto nos protegería, o que la aldea permanecería invisible a ojos indignos. Nunca sentí la necesidad de reconectar. Tal vez eso me convierte en un desertor a ojos de la civilización. Pero había encontrado algo inconmensurablemente valioso, una sensación de quietud, una compañía que no pedía nada más que mi honesta presencia. Y así fue como acabé viviendo el resto de mis días en un lugar donde ningún humano era necesario. Aún así, se me permitió quedarme. A veces, al atardecer, subía a ese mirador con Salari y veíamos descender a los gemelos. Ella me tomaba de la mano. El viento arreciaba, trayendo tenues campanillas de los adornos colgantes de la aldea. Permanecíamos en un silencio reconfortante, envueltos en un silencio que nos envolvía como un ser vivo. Y juro que en esos momentos, todo el desierto respiraba con nosotros, las fronteras entre el hombre y el medio ambiente se borraban. Si mañana te toparas con la aldea, me verías allí. Quizás no me reconocerías al principio. Sería un hombre cubierto de polvo por la arenilla del desierto, con capas de telas color canela y oro. Mi cabello, más largo, trenzado al estilo de quienes me rodeaban. Podrías verme tallando nuevos glifos en la pared, recogiendo agua al amanecer o tejiendo telas en silencio bajo un dosel. Verías a Salari acercándose a mi lado, apoyando una mano en mi hombro, señalando el siguiente patrón que debíamos añadir al mosaico. O tal vez nos verías caminando por las dunas de noche, uno al lado del otro, hablando o no hablando según el estado de ánimo. Así somos. Así elegimos ser. Sin grandes gestos, sin declaraciones de amor forzadas, solo 2 personas que confían la una en la otra en un lugar que resuena con 4000 años de memoria. El silencio permanece, y nosotros también. Las últimas líneas de nuestra historia podrían estar grabadas en ese nuevo panel, el que tiene mi símbolo y el viento del desierto. Una sola frase en lenguaje básico y en su lenguaje de glifos. No te necesitábamos. Te quedaste de todos modos. Ahora esta historia es nuestra. Puede que no signifique mucho para el resto de la galaxia, pero si te encuentras en esa cresta,
contemplando esas líneas increíblemente nítidas en la distancia, tal vez lo entiendas. A veces cambiamos el mundo al negarnos a apartar la mirada. A veces dejamos que el silencio hable. Y en ese silencio, descubrimos algo más profundo que todo el ruido que dejamos atrás. No conquisté nada. No reescribí la historia de nadie. Simplemente caminé con cuidado, y finalmente me permitieron quedarme. Esa es la historia. El resto son solo huellas en la arena y un glifo tallado en una pared que permanecerá en pie mientras el desierto lo permita. Porque al final, nunca se trata de cuán ruidosamente llegamos, sino cuán silenciosamente decidimos quedarnos.